A ver si ya estamos en Facebook. Creo que ya. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro seminario número 8 de nuestro ciclo de seminarios de formación y actualización de los QFB. En esta ocasión, pues tenemos al doctor Miguel Valdés Guevara del IMSS, que nos va a hablar de la evaluación antihiperglucemiante de ANOVA diversifolia Safford mediante un estudio fitoquímico biodirigido, ensayos in vivo e in silico. Le agradecemos al doctor Miguel por haber aceptado nuestra invitación, por acompañarnos y por compartir sus experiencias, y esperemos que lo que nos va a contar el día de hoy pues motive a los estudiantes, a los que les gusta esta parte de las plantas, esta parte de la investigación fitofarmacológica, para que pues sigan sus pasos y se unan a la investigación. Pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Le dejo la palabra a Flor para que lo presente. Por favor, Flor, si eres tan amable. Gracias. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Hoy tenemos el agrado de presentar a un extraordinario ponente como todos los sábados, el doctor Miguel Andrés Valdés Guevara. Él es químico farmacéutico biotecnólogo por la Universidad del Valle de México, maestro con mención honorífica en ciencias farmacológicas por el Instituto Politécnico Nacional y doctor en investigación en medicina por la misma institución, además de haber participado en diversos congresos y ponencias de diversas instituciones. En la actualidad se encuentra haciendo una estancia postdoctoral en nuestra institución y ha sido nombrado parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Agradecemos mucho su participación en nuestro ciclo de conferencias sabatinas y sin más, procederemos a cederle la palabra al doctor Miguel Valdés. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación y pues bueno, espero que sea de su agrado la plática. Vamos a comenzar con proyectarles mi diapositiva. Me parece que ya está disponible, ¿no? Sí. Okay. Sí, ya se ve. Ok, pues bueno, muchas gracias. Les presento esta plática que tiene por título Evaluación antihiperglucemiante de ANOVA diversifolia Safford mediante un estudio fitoquímico biodirigido, esto mediante ensayos in vivo e in silico. ¿Ok? Esta es una parte de la de la investigación que hemos llevado a partir de esta planta de aquí de la República Mexicana. Y bueno, les voy a ir platicando poco a poco. Vamos a comenzar con definir qué es la diabetes mellitus. Esta es una enfermedad crónico-degenerativa que se caracteriza por tener una alteración en el metabolismo de carbohidratos, de lípidos y proteínas. Estas alteraciones en el metabolismo de estos carbohidratos, lípidos y proteínas, pues bueno, nos van a generar que exista hiperglucemia en los pacientes y a largo plazo, pues diversas complicaciones que pueden llegar a ser mortales para los pacientes, ¿ok? Todas estas alteraciones son derivadas de una mala nutrición, acompañada de una vida sedentaria y también en algunos casos cierta predisposición genética. Todos estos factores van a ayudar a que a largo plazo, pues bueno, se pueda desarrollar esta enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre en la diabetes mellitus? En una persona saludable, pues bueno, tenemos el páncreas y este órgano se encarga de sintetizar y liberar una hormona que se llama insulina. Esta acude a sus receptores, se une a ellos y lo que ocurre después de esto es que dentro de nuestras células tenemos unos transportadores denominados GLUT4. La unión de la insulina a su receptor favorece la translocación de estos cotransportadores y estos se encargan de internalizar la glucosa que se encuentra en el torrente sanguíneo y posteriormente esta pues bueno, es utilizada en nuestras células, ¿no? Eso es lo que ocurre de manera normal. En la diabetes tipo 1, que es uno de los tipos de diabetes, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a existir una destrucción total o parcial de las células beta pancreáticas y por lo tanto no va a haber secreción de insulina.
Entonces no se van a activar los receptores y por lo tanto no se van a movilizar los GLUT4 y van a existir cuadros de hiperglucemia en los pacientes. En la diabetes tipo 2 existe una destrucción parcial de las células beta pancreáticas. La secreción de insulina va a ser muy variable, puede ser menos o más de lo normal, pero en este caso el factor que nos favorece a que toda la cascada de señalización se vea interrumpida es que va a existir una resistencia a la insulina. Es decir, no se van a poder unir todas las moléculas de insulina a nuestros receptores y va a haber una variabilidad muy grande en cuanto a la translocación de los GLUT4 y por lo tanto, pues bueno, también vamos a tener cuadros hiperglucémicos en los pacientes. También tenemos la diabetes gestacional, que pues bueno, como su nombre lo indica, se da durante el embarazo. Y en este caso, pues bueno, los altos niveles de hormonas que se generan durante el estado del embarazo, pues bueno, van a afectar a que la insulina pueda tener actividad sobre su receptor. Y en algunos casos, pues bueno, va a ocurrir que se llegue a generar hiperglucemia en las madres. En estos casos, pues bueno, puede afectar tanto al producto como a la madre y es muy probable que a largo plazo la madre, ya después de tener al bebé, pueda presentar diabetes mellitus tipo 2. Y en el caso del bebé puede llegar a nacer pues de un tamaño muy grande, ¿no? A comparación de cómo debería de ser. También tenemos otros tipos de diabetes, como la diabetes monogénica o también denominada MODY, que son, pues bueno, alteraciones en ciertos factores de transcripción que van a codificar para diversas proteínas que se ven involucradas tanto en el metabolismo de la glucosa como en la señalización de la insulina. Pero bueno, de este tipo de diabetes es del 1 al 5%, no es tan frecuente. La que sí es más frecuente es la diabetes mellitus tipo 2. En México tiene una frecuencia de 90 al 95%. Por eso, pues bueno, nuestro proyecto o este trabajo de investigación lo enfocamos más hacia este tipo de diabetes. ¿Qué ocurre con la epidemiología en el mundo? Pues se ha colocado a la diabetes mellitus dentro de las principales enfermedades que generan mayor número de defunciones a nivel mundial. Está colocada en la posición número 9, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Se estima que de 1995 hasta el año 2021 existió se aumentó el número de personas con esta enfermedad por 3 veces, teniendo una cifra estimada de 536.6 millones de pacientes. Además, a nivel mundial es más frecuente en hombres que en mujeres, perdón. Y también se tiene una estimación que para 2045 existan alrededor de 783.2 millones de personas con esta enfermedad. En cuanto a las prevalencias, se van a mantener igual. En esta tabla les muestro los 10 países con mayores número de personas con esta enfermedad y observamos que lo encabeza China, India y Pakistán en los 3 primeros lugares. En el caso de nuestro país se encuentra en la posición número 7. Pero si nosotros tomamos en cuenta la población total de cada uno de los países y normalizamos de acuerdo a eso, esta cifra es muy alarmante para nuestro país porque esto nos dice que del total de nuestra población, el 10.9% es una población diabética y eso nos coloca en la clasificación número 1, es decir, somos el país con mayor porcentaje de su población diabética. Entonces son cifras muy alarmantes para México. ¿Qué ocurre en México? De acuerdo a la ENSANUD, la prevalencia de esta enfermedad, pues bueno, ha sido mayor en mujeres que en hombres y como lo hemos visto a nivel mundial, también en nuestro país ha ido incrementando el número de personas con esta enfermedad, teniendo 14.1 millones de personas. Como ya lo mencioné anteriormente, estamos colocados en la posición número 7 a nivel mundial y en nuestro país esta enfermedad es la segunda causa de muerte, seguido de enfermedades cardiovasculares, de acuerdo a el INEGI. En cuanto al tratamiento para esta enfermedad, como primera línea se propone, o bueno, se establece que se debe de utilizar la adecuación de la dieta, modificación de la dieta acompañada de
cambios en el estilo de vida, es decir, hacer un poco más de ejercicio, dejar la vida sedentaria. Y bueno, en el caso de que no funcione estos cambios del estilo de vida, se utilizan diversos tratamientos farmacológicos. Existen varias familias que son utilizadas para el tratamiento de esta enfermedad. Tenemos los inhibidores de SGLT como canagliflozina, las meglitinidas y las sulfonilureas que son secretagogos como tolbutamida y glibenclamida. Tenemos también los análogos de GLP-1 como exenatida, las biguanidas que es la metformina, las tiazolidinedionas como pioglitazona, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 que es la sitagliptina y también los inhibidores de la alfa-glucosidasa que es la carbosa. Todos estos fármacos actúan a diferentes niveles con el objetivo de, pues bueno, finalmente regular los niveles de glucosa. Además de estos efectos farmacológicos, que son los que más se buscan para el paciente, todos ellos conllevan efectos adversos. En algunos casos, pues bueno, llegan a generar flatulencias, distensión abdominal, hipoglucemia, dolores abdominales también. Entonces, considerando todo esto, nosotros nos enfocamos en buscar nuevas alternativas que sean igual o mejor que los fármacos convencionales y que probablemente tengan menores efectos adversos que lo que nosotros observamos al administrar estos fármacos en los pacientes. Una alternativa a la que mucha gente recurre es la utilización de la medicina tradicional mexicana, la cual se explica como las diversas tradiciones y costumbres que han sido transmitidas de generación en generación desde nuestros ancestros hasta hoy en día, en la cual ellos explican el uso de los recursos naturales para el tratamiento de diversas enfermedades. En cuanto a recursos naturales nos referimos a las plantas, a los vegetales, los minerales e incluso ciertos animales para poder tratar alguna enfermedad. En este sentido, pues bueno, les voy a explicar un poco de la familia que me encargo de estudiar. Esta es la familia de las anonáceas. Muchas especies de esta familia son utilizadas, pues bueno, comúnmente como fruto, ¿no? Como alimento. Van a conocer la nona querimola, que es una planta que se vende muy comúnmente en los mercados aquí en la Ciudad de México. A partir de esta especie vegetal hemos visto que tienen muchas actividades farmacológicas, dentro de ellas actividad antihiperglucemiante. Otra planta perteneciente a la familia de las anonáceas es Annona muricata. Esta sí es muy conocida, es la guanábana. También a partir de esta especie vegetal hemos visto que tiene actividad antihiperglucemiante. Otra de las especies pues es Annona reticulata. No es tan común, pero es parte de la familia de las anonáceas y también tiene actividad antihiperglucemiante. Y la planta de estudio para este trabajo es Annona diversifolia Safford. Esta, pues bueno, también pertenece a la familia de las anonáceas y, de acuerdo a un criterio quimiotaxonómico, nosotros esperábamos que al ser parte de la familia de las anonáceas, compartiera ciertos metabolitos o compuestos que pudieran tener actividad antihiperglucemiante. Y por último, otra de las especies que actualmente estamos estudiando es una que se llama Annona purpurea mocancesex lunal, que la conocen comúnmente como chincuya. Ahora sí, más a fondo, en cuanto a Annona diversifolia, esta, bueno, como ya lo mencioné anteriormente, pertenece a la familia de las anonáceas. Comúnmente la conocemos como Ilama o papauce. En la República Mexicana la logramos encontrar en diversos estados como en Colima, Guerrero, en el Estado de México, en Yucatán, también en Tehuantepec y en Chiapas. Fuera de la República Mexicana, en Guatemala y El Salvador también la encontramos bajo los distintos nombres que aquí les muestro. Y en Estados Unidos también se llega a encontrar bajo el nombre de sugar apple. En cuanto a los estudios que se tienen de esta especie vegetal, se ha conocido que tiene actividad hipoglucemiante, anticonvulsivante, sedante y analgésica. Y estudios fitoquímicos a partir de esta especie se ha determinado que tiene actividad antinociceptiva, actividad antifúngica, antiproliferativa y antibacteriana. Y estos han sido los metabolitos que se han aislado a partir de esta especie vegetal: la palmitona, la rolinastatina, la querimolina
entre otros. ¿Cuál fue el objetivo de estudio de nuestro trabajo? ¿Qué es lo que nosotros buscábamos al utilizar esta planta? Pues bueno, nosotros queríamos determinar si a partir de un extracto etanólico obtenido de las hojas de esta especie vegetal y los productos que se pudieran obtener, tuvieran actividad sobre los niveles de glucemia. Esto, pues bueno, utilizando modelos in vivo, ex vivo e in silico. El esquema de trabajo que se maneja, que manejamos en este trabajo que les voy a presentar, es mediante algo que se denomina estudio fitoquímico biodirigido. Esto nos indica que cada parte del estudio fitoquímico va a ir acompañado de su evaluación biológica. Es decir, inicialmente, pues bueno, se hacen las operaciones preliminares para poder seleccionar a la especie vegetal, que es la revisión bibliográfica para ver qué tanta información existe de esta planta, qué tantos estudios ya se hicieron, qué actividades ya se demostraron. Y una vez que se seleccionó la planta, se hicieron las demás operaciones preliminares, que fue hacer la recolecta, hacer la limpieza y la esterilización de las hojas, dejarlas secar, prepararlas precisamente para poder empezar con el extracto. Y bueno, una vez que ya se hizo el lavado y el recolectado y el secado de las plantas, se mandó a identificar a un herbario. Esta parte es muy importante porque no podemos escoger cualquier planta, porque podría venir precisamente contaminada con otro tipo de hojas, o puede ser que no sea. En este caso sí se hizo. Una vez que se hace la identificación, ahora sí, ya sabemos con certeza que se trata de la especie vegetal, se procede a hacer el extracto. El extracto, pues bueno, se hizo por maceración con etanol y bueno, una vez que se obtiene el extracto, se hace la evaluación farmacológica de este para ver si posee la actividad que nosotros queremos estudiar. Cuando se determina que sí, efectivamente tiene la actividad farmacológica que deseamos, se procede al fraccionamiento. Hay diversas técnicas. En nuestro caso utilizamos algo que se denomina fraccionamiento por par de disolventes no miscibles. Y así obtuvimos diversas fracciones. Estas fracciones fueron evaluadas en el modelo y también, bueno, se determinó cuál de ellas era más activa para proceder a purificarla, para poder obtener a partir de ella los compuestos que eran, pues bueno, que estaban presentes en esa fracción, y estos mismos también fueron evaluados en nuestros modelos animales y se determinó cuál de ellos o cuáles de ellos eran los más activos y se procedió a la caracterización de los productos con mayor actividad, esto mediante técnicas espectroscópicas y espectrométricas. Y ya una vez que se pasa o que se hacen todas estas partes, pues bueno, establecemos el posible mecanismo de acción por el cual están ejerciendo su actividad farmacológica los metabolitos presentes en la planta. ¿Cuál es la metodología que se siguió para realizar todos estos objetivos? Es la siguiente. En cuanto a la obtención del extracto etanólico, nuestras hojas fueron recolectadas en la región de Metapa de Domínguez, Chiapas. Esto, bueno, nos hizo favor un ingeniero químico que se llama Ebrard Maure. Él es el dueño de la farmacéutica Mixim. Y bueno, él nos hizo favor de recolectar las plantas, nos las envió al laboratorio y posteriormente se realizó la identificación por la maestra en ciencias Abigail Aguilar en el herbario del IMSS, en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Una vez que ya se hizo el lavado y el secado, se procedió a triturar el material vegetal y se obtuvo un total de 3 kilogramos de esta especie vegetal. Estos fueron macerados con 17 litros de etanol. Esto se hizo durante una semana y se hizo por duplicado para obtener una mayor cantidad de extracto. El extracto, o bueno, el macerado se filtró y se concentró en un rotaevaporador a presión reducida para obtener así el extracto etanólico ya libre del solvente, y pues bueno, se dejó secar completamente y se almacenó hasta que nosotros lo utilizamos. En cuanto al fraccionamiento del extracto,
Pues, como les indiqué anteriormente, se hace mediante la técnica de fraccionamiento por par de disolventes no miscibles. ¿Cómo lo hicimos? Se utilizaron 50 gramos del extracto y fueron resuspendidos en 100 mililitros de etanol acuoso al 10%. Se hizo una primera partición con cloroformo en un volumen de 100 mililitros por triplicado para obtener así la fracción clorofórmica por separación y la acuosa remanente. A partir de esta fracción acuosa remanente, se volvió a lavar con acetato de etilo en un volumen igual que el anterior, por triplicado, y se obtuvo así la fracción de acetato de etilo y la última fracción acuosa residual. Estas tres fracciones fueron evaluadas en nuestro modelo. ¿Qué ocurre con la purificación? La purificación se hizo por varias técnicas. Inicialmente fue por cromatografía en columna abierta para separar las fracciones y posteriormente se hizo mediante cromatografía en capa fina para ya obtener así los productos puros. Ahora, bueno, en cuanto al modelo que nosotros utilizamos, hacemos la inducción de diabetes mellitus tipo 2 experimental con la ayuda de un fármaco que se llama streptozotocina. En todas nuestras pruebas utilizamos ratones macho, que son de la cepa Valve-C, con un peso entre 20 y 25 gramos. Para la inducción, ¿qué es lo que se hizo? Nuestros lotes se sometieron a un ayuno de 16 horas con acceso clínico al agua. Y en el primer día, precisamente, se les administró este fármaco, la streptozotocina, a una dosis de 100 miligramos por kilogramo. Esta fue disuelta en buffer de citratos con un pH de 4 y se les administró 0.5 mililitros a cada uno de los animales vía intraperitoneal. Después de esta administración de streptozotocina, se dejó pasar 15 minutos y se le dio una dosis de nicotinamida a 240 miligramos por kilogramo. Y de igual manera fue a 0.5 mililitros por animal por la misma vía. Eso fue con respecto al día 1. Después de se les coloca el alimento nuevamente a los animales y se dejan descansar. En el segundo día, al término de nuevamente se colocan en ayuno los animales para que en el tercer día se les dé una segunda administración de streptozotocina a 100 miligramos en las mismas condiciones, vía intraperitoneal también. Y después de la segunda administración se les coloca su alimento y se les sustituye su mamila de agua por una solución de sacarosa al 10%. Esta se deja por 2 días y bueno, después de los 2 días se les retira y se les coloca nuevamente su mamila de agua y se dejan descansar los animales y ya en el día 5 se miden las glucemias para ver qué tanto les afectó el fármaco y para fines de nuestro estudio, ratones que tuvieran valores entre 300 y 350 miligramos sobre decilitro de glucosa fueron considerados para el estudio, es decir, porque ya se encontraban en un estado diabético, hiperglucémico. ¿Cómo es que se hicieron las evaluaciones aguda y subcrónica de los tratamientos? Los grupos se formaron de la siguiente manera. Cada uno de nuestros grupos tenía 6 ratones y, bueno, utilizamos ratones macho de la cepa Valve-C con un peso entre 20 y 25 gramos. Formamos diferentes grupos. El grupo control negativo al cual le dimos nuestro vehículo, que fue Quin 80 al 2% en agua. El grupo positivo, al cual nos dimos nosotros los fármacos control. Los grupos tratados con el extracto y las fracciones a 200 miligramos por kilogramo. Y los grupos tratados con los productos puros y los fármacos control a 50 miligramos por kilogramo. Todos estos tratamientos fueron disueltos en Quin 80 al 2% en agua y se administraron en un volumen de 0.5 mililitros a cada animalito. La vía de administración fue vía intragástrica con la ayuda de una cánula esofágica. Se colocaba el tratamiento y se dejaba, se depositaba en el interior del estómago del animalito. Después de administrar el extracto, se medía la glucosa a las 2 y 4 horas. ¿Para qué? Para determinar si después de la administración de nuestros tratamientos se reducía la hiperglucemia en nuestros animales y observamos que tenían el efecto farmacológico que nosotros deseábamos. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, fue en la evaluación aguda. En el caso de la evaluación subcrónica, fueron los mismos tratamientos, solamente que en este caso la administración de los tratamientos fue diaria
y en este caso se llevaba un registro de la glucemia de los animales de manera semanal, acompañado de registro del peso de los animales, y también cada 15 días o cada 2 semanas hicimos nosotros la medición del porcentaje de hemoglobina glicada. Esto precisamente para determinar que los tratamientos que le estábamos dando a nuestros animales eran efectivos, estaban reduciendo los niveles de glucosa y tenían, pues bueno, buena actividad, ¿no? En cuanto a la caracterización estructural de los compuestos que presentaran mayor actividad, esto se hizo mediante métodos espectrométricos y espectroscópicos, como resonancia magnética nuclear de protón, de carbono 13, espectrometría infrarroja y espectroscopía ultravioleta visible. En el caso de espectrométricos, utilizamos espectrometría de masas. En cuanto al mecanismo de acción, nosotros nos enfocamos en 2 principales mecanismos, que son inhibidores de las enzimas alfa-glucosidasas e inhibidor selectivo de los SGLT, que son cotransportadores de sodio-glucosa. ¿Por qué nos enfocamos a esto? Pues bueno, porque principalmente la vía de administración que utilizamos para nuestros tratamientos pues es intragástrica, ¿no? Y el primer contacto que va a tener nuestro extracto es con estas enzimas, con las enzimas alfa-glucosidasa y con los cotransportadores SGLT que se encuentran en el intestino. Estos dos, en el caso de las alfa-glucosidasas, se encargan de hidrolizar disacáridos como la sacarosa, monosacáridos como glucosa y fructosa. La enzima hidroliza este enlace glucosídico y libera los monosacáridos, y posteriormente los SGLT se encargan de internalizar al enterocito los azúcares para que estos, bueno, movilicen hacia el torrente sanguíneo los azúcares y bueno, ya ocurra todo lo demás, ¿no? Entonces nuestra estrategia fue inhibir a las alfa-glucosidasas que se encontraban en el intestino, en la célula del borde de cepillo, así como a los cotransportadores de sodio-glucosa. Entonces, si nosotros inhibíamos desde un inicio el paso de glucosa al torrente sanguíneo, podríamos reducir la hiperglucemia de nuestros animales. Entonces, esa fue la estrategia que nosotros seguimos. ¿Cómo es que lo hicimos? Bueno, en cuanto a las pruebas in vivo, se realizaron pruebas de tolerancia oral a sacarosa y lactosa para enzimas alfa-glucosidasa. Y en el caso de SGLT, pues como los cotransportadores de sodio-glucosa solamente se encargan de movilizar monosacáridos como la glucosa, entonces administramos, precisamente hicimos una tolerancia oral a la glucosa. Y esto lo confirmamos con ensayos in silico, que fueron ensayos de acoplamiento molecular o también conocido como docking. ¿Qué ocurrió en cuanto a las tolerancias? Las tolerancias se hicieron en las mismas condiciones, es decir, fueron ratones macho de la cepa Val-C, la N fue igual de 6 y el peso de los animalitos fue igual que el anterior, 20 a 25 gramos. Estos fueron sometidos a un ayuno previo de 16 horas. En el caso de la prueba de tolerancia oral a sacarosa y lactosa, se formaron 4 grupos. Al primero se le dio solamente el vehículo, al segundo se le dio el carbohidrato, ya fuera sacarosa o lactosa, a dosis de 3 gramos por kilogramo vía oral. El tercer grupo fue el de nuestro fármaco control. Se le dio a carbosa a 50 miligramos por kilogramo, vía intragástrica, y 30 minutos después se le dio la carga de carbohidrato, ya sea sacarosa o lactosa, 3 gramos por kilogramo. Y también manejamos nuestro grupo tratado con nuestros productos puros a 50 miligramos por kilogramo y 30 minutos después la carga del carbohidrato. Después de nosotros dar la carga de nuestros carbohidratos, se midió la glucosa a las 2 y 4 horas. En el caso del segundo grupo, pues bueno, obviamente íbamos a ver el pico postprandial de glucosa, que es característico después de una ingesta de carbohidratos. Y en el caso de los grupos 3 y 4, lo que nosotros queríamos observar era que se inhibiera este pico postprandial. Eso nos estaría indicando que efectivamente era muy probable que estuviera inhibiendo la absorción y la hidrólisis de carbohidratos en nuestros animales. En cuanto a la tolerancia oral a la glucosa, es el mismo esquema, solamente que en este caso se les da glucosa como carbohidrato a la dosis de 1.5 gramos por kilogramo vía oral. En cuanto al ensayo de acoplamiento molecular, pues bueno, hicimos la búsqueda de las proteínas
Para el cotransportador SGLT tipo 1 utilizamos esta proteína que es la P13866, que lo ubicamos en la biblioteca de UniProt. Y para la enzima alfa-glucosidasa usamos la 5NN8 que se encuentra en PDB, en el Protein Data Bank. Para los ligandos, estos fueron optimizados, fueron obtenidos a partir de la librería de PubChem y fueron optimizados con el software Avogadro para, pues bueno, minimizar, llevar al estado mínimo de energía los ligandos para poder utilizarlos en el programa. Y las condiciones que se utilizaron para hacer el ensayo de acoplamiento molecular las muestro en esta tabla, para la formación del grid y las coordenadas, así como el número de evaluaciones. El ensayo de acoplamiento molecular se realizó con el programa Autodoc y una vez que obtuvimos el resultado fue visualizado con PyMol para poder determinar cómo es que se observaba la unión de los ligandos con las proteínas. Para todos nuestros evaluaciones in vivo, el análisis estadístico lo hicimos con la utilización del programa GraphPad en la versión 8.2.1. Todos los resultados están expresados como la media más o menos el error estándar de la media, con una N de 6 para cada uno de nuestros tratamientos. Además, se utilizó la prueba de ANOVA de una sola vía, con pruebas post-hoc de Bonferroni y Dunet, con un nivel de confianza del 95%. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? En cuanto a la obtención del extracto etanólico, ya una vez que hicimos toda la metodología que les mencioné anteriormente, la identificación de esta especie vegetal en el herbario del IMSS nos brindaron un voucher con el número 16,248. Con este voucher uno puede ir ahí al herbario del IMSS, pide este número de voucher y le dan le muestran la especie vegetal y todas las actividades que se han estudiado a partir de ellas. Es un modo de identificación de nuestra especie. En cuanto al extracto etanólico, se obtuvieron 175.2 gramos de este extracto y esto fue equivalente más o menos al 5.86% de rendimiento. Y bueno, una vez que ya se obtuvo el extracto, pues se procedió a la evaluación farmacológica. ¿Qué es lo que ocurre en esta gráfica? En esta gráfica les muestro en el eje de las abscisas el tiempo en horas y en el eje de las ordenadas la glucemia en miligramos sobre decilitro. En todas las gráficas de color rojo siempre vamos a tener al control diabético, de color azul al control sano y de diversos colores, en este caso verde, a los tratamientos. En este caso muestro los resultados de la evaluación del extracto etanólico a 200 miligramos por kilogramo. Observamos que después de administrar nuestro tratamiento, hubo una reducción de la hiperglucemia a las 2 horas con respecto al valor inicial. Este valor fue significativo con respecto al inicio y también cuando lo comparamos con respecto a un control diabético a las 2 horas, también fue significativo, lo cual nos indicaba que efectivamente pues, nuestro extracto sí estaba presentando la actividad antihiperglucemiante que nosotros pretendíamos o esperábamos que nos diera, ¿no? Entonces, pudimos continuar con el fraccionamiento del extracto. ¿Qué ocurrió con esto? Obtuvimos las 3 fracciones que fue la de acetato de etilo, la fracción acuosa residual y la fracción clorofórmica. En el primer caso se obtuvo 4.1 gramos de esta fracción, equivalente al 8.7% de rendimiento. En cuanto a la fracción acuosa residual, se obtuvo 1.6 gramos de esta, equivalente al 3.5% de rendimiento. Y la fracción clorofórmica fue la más abundante, obtuvimos 35.3 gramos de esta fracción, equivalente al 74.5% de rendimiento. Una vez que las obtuvimos y ya las concentramos, estas, pues bueno, fueron evaluadas en nuestro modelo. En esta gráfica, de color naranja está la evaluación de la fracción de acetato de etilo a 200 miligramos por kilogramo, de color azul la fracción acuosa residual y de color morado la fracción clorofórmica. Observamos que en las primeras 2 fracciones, en el caso del acetato no hubo diferencia con respecto al control diabético, es decir, no disminuyó adecuadamente los valores de hiperglucemia, perdón. Y en el caso de la fracción acuosa residual observamos algo muy curioso.
En lugar de disminuir, aumentaba los niveles de hiperglucemia y bueno, obviamente pues esa fracción quedaba totalmente descartada porque lo que nosotros precisamente no queríamos era que tuvieran hiperglucemia los animales. Entonces, ambas fracciones quedaron descartadas, esta por no tener actividad y esta por aumentar los niveles de glucosa. Pero ¿qué ocurrió con la fracción clorofórmica? Observamos un efecto muy similar al extracto etanólico, es decir, reducía los niveles de hiperglucemia a las 2 horas del tratamiento. Esto con respecto al inicio y también con respecto a nuestro control diabético. Entonces, esta era la fracción que tenía o contenía, mejor dicho, los productos con la actividad farmacológica que nosotros queríamos. Entonces, pues bueno, esta fue la que se procedió a ser purificada. ¿Qué ocurrió con la purificación? Inicialmente se hizo con cromatografía en columna abierta, se utilizaron 25 gramos de esta fracción y se obtuvieron fracciones o alícuotas, mejor dicho, de 25 mililitros utilizando diclorometano como solvente. Estas fracciones fueron reagrupadas de acuerdo a su similitud cromatográfica en 9 fracciones secundarias. ¿Ok? Las fracciones secundarias, así como el total en gramos y el rendimiento, están en esta tabla. De estas fracciones secundarias, todas fueron probadas en el modelo animal y se determinó que la fracción más activa fue la fracción clorofórmica secundaria 5, que es esta. Entonces, esta fue la que se procedió a una segunda purificación. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Utilizamos la técnica de cromatografía en capa fina preparativa. Para esto utilizamos varias placas en las cuales colocamos 800 miligramos de nuestra fracción clorofórmica, lo colocamos en el borde de la placa que estaba marcada y se eluyó con diclorometano. Después de la elución, se dejó secar la placa y se revelaron los bordes para demostrar la presencia de 4 compuestos que estaban presentes en la fracción, que fueron aquí marcados o delimitados con ayuda de un lápiz. Y estos 4 productos fueron raspados, nuevamente se resuspendieron en diclorometano y este resuspendido se filtró y se concentró en un rotaevaporador a presión reducida para obtener, pues bueno, nuestros 4 compuestos en estas cantidades y rendimientos. Estos 4 compuestos fueron evaluados en nuestro modelo para determinar cuál o cuáles de ellos eran los más activos. Y eso es lo que les muestro en esta gráfica. En esta gráfica, en el eje de las abscisas tenemos los distintos tratamientos, el control diabético y los tratados con los 4 productos puros a las 2 y 4 horas cada una de las barritas. Y en el eje de las ordenadas tenemos la glucemia en miligramos sobre decilitro. Observamos que después de la administración de nuestros tratamientos, los únicos productos que tuvieron actividad fueron M1 y M3. Y esta actividad fue significativa a las 2 y 4 horas con respecto al inicio de los tratamientos y con respecto a un animal diabético a los distintos tiempos. Lo mismo ocurrió tanto con M1 como M2. Entonces, estos 2 productos fueron, como observamos que eran los más activos, fueron seleccionados para poder ser identificados. ¿Qué es lo que ocurrió en su identificación? Ambos productos fueron aislados como un aceite de color verde que era soluble en diclorometano. Tenían un RF cercano a 0.09 en el caso de Farnesal y en el caso de Farnesol, del producto M3, perdón, también era un aceite de color amarillo soluble en diclorometano con un RF de 0.27. Cuando hicimos la cromatoplaca, al revelarlos nos mostró que tenían una coloración violeta. Esto, bueno, es característico de compuestos de tipo terpenoides. Entonces ya nos estaba dando un indicio de que probablemente se trataba de un terpenoide, estos 2 compuestitos. Ahora,
Procedimos a hacer la caracterización con métodos espectrométricos y espectroscópicos. Y en el espectro infrarrojo, pues vimos características de nuestro producto, los grupos funcionales más abundantes en nuestro producto, y en el caso de la espectrometría de masas, observamos que el patrón de fragmentación nos estaba indicando que era, sí, precisamente un sesquiterpeno, que tenía un peso molecular entre 222, y con la ayuda de la resonancia magnética nuclear de protón y carbono 13 determinamos y observamos qué tipo de protones y qué tipo de carbonos tenían nuestras muestras. Estos ensayos de resonancia magnética nuclear fueron acompañados de ensayos bimoleculares en el espectro de correlación homonuclear COSI. También hicimos espectros de correlación heteronuclear HSQC y espectros de correlación heteronuclear HMBC, para poder asignar correctamente cada una de las señales de nuestros compuestos, bueno, de nuestros espectros de los compuestos. Y con la ayuda de todo esto, determinamos que en el caso de M1 se trataba de farnesal, es decir, es un sesquiterpeno que tiene en el carbono 1 un grupo aldehído. En el caso de M3 era farnesol, una estructura muy similar, era un sesquiterpeno también, que tenía un grupo alcohol en su carbono número 1. Entonces, una vez identificados, ahora sí, se procedió con el posible mecanismo de acción. ¿Qué ocurrió en este caso? Primeramente les voy a mostrar lo que nosotros determinamos con la evaluación como inhibidor de alfa-glucosidasa. En las pruebas de tolerancia oral a la sacarosa y lactosa, ¿qué es lo que observamos? Bueno, en estas gráficas yo les muestro el tiempo en horas en el eje de las abscisas para cada uno de los tratamientos que observamos de diferentes colores en estas barras. Y en el eje de las abscisas, de las ordenadas, tenemos la glucemia en miligramos sobre decilitro. ¿Qué ocurrió aquí? Nuestros animales que estaban en ayuno, observamos que el grupo control al que se le dio el vehículo se mantuvo en el ayuno y, bueno, redujo sus niveles de glucosa, ¿no? ¿Qué ocurrió con el grupo tratado con el carbohidrato? Después de administrarle la carga de nuestro carbohidrato, existió el pico postprandial. Eso es normal. Absorbe el carbohidrato y a las 4 horas comienza a disminuir, pero estos valores eran significativos con respecto al inicial. ¿Qué ocurre cuando nosotros administramos el extracto y los productos puros y el fármaco control y después el carbohidrato? Este pico postprandial se redujo completamente y estos valores fueron significativos con respecto a nuestro grupo tratado con el carbohidrato a las 2 y 4 horas del tratamiento. En el caso de farnesol y farnesal, que fueron nuestros productos aislados, observamos que tienen actividad a las 2 y 4 horas en la prueba de tolerancia oral a la sacarosa, y en el caso de acarbosa, que es nuestro fármaco control, solamente tuvo actividad a las 2 horas. ¿Por qué? A las 4 horas pues ya comenzaba a permitir la absorción de glucosa, ¿no? ¿Qué ocurrió con la lactosa? Observamos que después de la carga de lactosa, evidentemente hubo el pico postprandial de glucosa, y en el caso de los tratamientos, todos ellos fueron activos a las 2 horas del tratamiento, y a las 4 observábamos que se perdía la actividad farmacológica, ¿no? Entonces, esto nos estaba indicando que nos estaba dando un indicio de que la probabilidad de que tuviera actividad sobre la enzima alfa-glucosidasa era bastante alta. Entonces, nosotros decidimos complementar estos estudios in vivo con ensayos in silico. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Bueno, aquí les muestro la proteína como tal. Esta es la alfa-glucosidasa y esta es la posición que adoptaron de unión tanto el fármaco control como los dos ligandos que aquí se alcanzan a observar. ¿Qué ocurrió con el primer ligando, que fue farnesal? Observamos que tuvo interacción con diversos residuos de aminoácido. En el caso específico de la cabeza
polar, que es el aldehído que está en la estructura del sesquiterpeno. Aquí está más evidente. Observamos que tuvo una interacción formando puentes de hidrógeno con estos residuos de aminoácido, que son la serina 676, la leucina 678 y 677. Aparte de esas interacciones polares, tuvo interacciones de tipo pi al kilo con estos residuos de aminoácido que aquí les muestro en rosa, y también interacciones electrostáticas con estos otros 3 residuos de aminoácido que les muestro aquí. Okay, entonces, esto, bueno, también el programa nos dio un valor que es conocido como delta G. Este valor nos indica que la probabilidad que existe de que nuestro ligando se pose o se coloque en esa posición y tenga actividad con esos residuos de aminoácido, ¿ok? La relación indica que mientras más negativo o tengamos un valor con una mayor negatividad, quiere decir que va a existir mayor probabilidad de que se lleve a cabo esta pose de unión. ¿Por qué? Porque quiere decir que va a necesitar menor energía de activación para que se lleve a cabo esa unión entre el ligando y los residuos de aminoácido. Entonces, en este caso, Farnesal nos dio un delta G de menos 6.01 y es un valor de delta G bastante bueno. ¿Qué ocurrió con Farnesol, perdón? En el caso de Farnesol nos dio un delta G de menos 6.3. Y bueno, cuando observamos la interacción en 3D, vimos que de igual manera la cabeza polar, en este caso el grupo alcohol presente en la estructura de nuestro sesquiterpeno, tenía interacción de igual manera con la serina 676 y las leucinas 678 y 677. Estos eran mediante interacciones de tipo puentes de hidrógeno. También tuvo interacciones de tipo pi alquil con diversos residuos de aminoácido, así como electrostáticas, es decir, tuvo una pose de unión muy similar a Farnesal, solamente que era más probable que Farnesol se uniera a esta proteína que Farnesal. ¿Y qué ocurrió con nuestro fármaco control? Acarbosa tuvo diversas interacciones. Al ser una molécula muy polar, formó muchos puentes de hidrógeno con diversos residuos de aminoácido, así como en el caso de con metionina 519, tuvo la formación de un enlace carbono-azufre, y en este caso nos brindó un valor de delta G de menos 8.33. ¿Okay? Era mayor que nuestros 2 ligandos, pero no, el resultado de estas 2 poses de unión no eran nada despreciables, o sea, era muy comparativo, y nosotros pues lo demostramos con los ensayos in vivo que les mostré previamente, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros demostrábamos que efectivamente la actividad que nosotros estábamos viendo con nuestro extracto, nuestras fracciones y nuestros productos puros, en el caso de la enzima alfa-glucosidasa, pues bueno, existe una gran probabilidad de que sí se esté llevando a cabo. Y esto, pues bueno, además, una parte importante es que algunos de los residuos que son importantes para la actividad de esta enzima son estos que les muestro aquí en los recuadros amarillos. Y un residuo de aminoácido muy importante es este, la asparagina 616. Ahora, si nosotros observamos, nuestro fármaco control se unía a estos residuos de aminoácido, y en el caso de nuestros ligandos, tanto Farnesol como Farnesal, también se unían a esos residuos de aminoácido. Entonces, pues bueno, nos estaba prediciendo este programa que efectivamente iban a inhibir a la enzima alfa-glucosidasa. Ahora, ¿qué ocurrió en el caso de los cotransportadores de sodio-glucosa? Esta es una gráfica muy similar a la anterior, solamente que en este caso el carbohidrato es glucosa, y el fármaco control cambió a uno que se llama canagliflozina.
¿Qué ocurre cuando nosotros administramos los tratamientos? En el caso del grupo tratado con el carbohidrato, pues existió el pico postprandial a las 2 y 4 horas, ¿no? Que aumentó a las 2 y comenzó a disminuir a las 4 horas. En el caso de los 3 tratamientos, estos fueron significativos con respecto al grupo tratado con el carbohidrato, tanto a las 2 como a las 4 horas, es decir, evitaron completamente el paso de glucosa y la absorción de ella en los animales que fueron tratados con estos tratamientos. Lo cual nos indicaba que efectivamente existía la probabilidad de que estuvieran inhibiendo tanto la hidrólisis de carbohidratos con la inhibición de las alfa-glucosidasas, como la inhibición de la absorción de glucosa con los SGLT. Y esto también lo hicimos de manera in silico. ¿Qué es lo que observamos aquí? En el caso de Farnesal, nos dio un valor de delta G de menos 7.2. En cuanto a las interacciones, observamos que la cabeza polar de Farnesal, el aldehído, tuvo una interacción de tipo puente de hidrógeno con la histidina 83. Estas dos, la tirosina y el triptófano 280 y 290, tuvieron interacciones de tipo pi alquilo con nuestra molécula, y las demás residuos de aminoácido, nuestra molécula tuvo interacciones de tipo alquilo con estos residuos aquí mostrados. Además de, bueno, en el caso de asparagina 161 tuvo actividad formadora de puentes de carbono e hidrógeno con este residuo de aminoácido. ¿Qué ocurrió con Farnesol? En este caso, Farnesol tuvo mayor actividad. Tuvo un delta G de menos 7.71 y la cabeza polar de nuestro ligando tuvo interacciones de tipo polares, es decir, formación de puentes de hidrógeno con la histidina 83 y el ácido aspartico 78. En el caso de los demás residuos de aminoácido, tuvieron actividad, tuvieron la formación de puentes, de interacciones pi alquilo, perdón, con nuestro ligando, y en el caso de los demás residuos de aminoácidos solamente fueron interacciones de tipo alquilo. Además, en este caso tuvo una interacción de tipo electrostático. ¿Qué ocurrió con el ligando canagliflozina, que es nuestro fármaco control? Pues bueno, como es una molécula más grande, evidentemente tuvo mayor actividad con diversos residuos de aminoácido. En este caso, diversos puentes de hidrógeno con los residuos aquí mencionados. También actividad electrostática. Tuvieron actividad con la parte del halogenado que tenemos aquí. Y formaciones de tipo pi, puente de hidrógeno, pi-pi y pi-alquilo también. Además de también interacciones de tipo alquilo y carbono-hidrógeno. Okay. Observamos que en este caso también nuestro fármaco control tuvo un menor delta G. Pero de nueva manera les insisto que los delta G obtenidos por los dos ligandos propuestos no eran despreciables, eran bastante buenos. Ahora, ¿qué ocurre con la actividad o con las interacciones con los diversos residuos de aminoácido? Estos que les marco también en recuadros amarillos son importantes para que se lleve a cabo la pose de unión correcta para la inhibición de SGLT tipo 1. Pero el que está en el recuadro negro con amarillo es el residuo de aminoácido más importante para que se inactive este cotransportador. Y observamos que en el caso tanto de Farnesal como de Farnesol se unen a residuos aminoácido importantes y el más importante también tienen interacción con él. Entonces esto pues nos indicaba que sí, efectivamente existía mucha probabilidad de que nuestros ligandos tenían actividad sobre este cotransportador, y esto acompañado de los ensayos in vivo que nosotros hicimos, las pruebas de tolerancia oral a la glucosa y sacarosa, así como de lactosa, pues bueno, determinamos que efectivamente nuestros dos ligandos, nuestros dos compuestos que aislamos a partir de la especie vegetal, tienen la actividad que nosotros estábamos esperando, tienen actividad antihiperglucemiante. ¿Y cómo es que llevan a cabo su mecanismo de acción? Pues bueno, todo nos indica a que es muy probable que tengan la actividad
inhibiendo las enzimas alfa-glucosidasa e inhibiendo a los cotransportadores de sodio-glucosa. Y de esta manera van a evitar tanto la hidrólisis de carbohidratos complejos, así como la absorción de carbohidratos simples. Entonces, esto se iba a ver reflejado en una reducción de la hiperglucemia, ¿no? Ahora, por último, les muestro qué es lo que ocurrió con la evaluación subcrónica. ¿Ok? Esto se hizo mediante una evaluación in vivo durante 8 semanas. En esta gráfica les muestro en el eje de las abscisas el tiempo en semanas y en el eje de las ordenadas la glucemia en miligramos sobre decilitro, ¿no? Los colores, pues bueno, de cada uno de los colores que aquí se muestran están los tratamientos y los grupos control, ¿no? Observamos aquí que después de la administración diaria de nuestros tratamientos, los que redujeron adecuadamente los niveles de hiperglucemia fue Farnesol. Es decir, a partir de la primera semana existió una reducción significativa de nuestros valores de hiperglucemia y este se mantuvo hasta el término del tratamiento, llegando a valores cercanos a la normoglucemia, es decir, muy cercanos a nuestro control sano en la 8ª semana. Esta actividad fue muy similar a la demostrada con el fármaco canagliflozina, que redujo adecuadamente los niveles de hiperglucemia y este sí llegó a valores normoglucémicos a partir de la 5ª semana del tratamiento. ¿Qué ocurrió con Farnesal? Cuando nosotros administramos Farnesal, sí hubo una reducción del pico postprandial en la primera semana, pero bueno, comenzó a perder la actividad reductora de la hiperglucemia, pero si observamos nuestro control diabético, el control diabético con el paso de las semanas comienza a incrementar y llegando a valores hasta de 600 miligramos sobre decilitro, más o menos, a la 8ª semana. Lo que observamos en el grupo tratado con Farnesal es que este pico o este aumento constante de la hiperglucemia, digamos que se redujo, se mantuvo y no permitió que los animales se dispararan tanto en sus niveles de glucosa. Y en el caso del grupo tratado con el fármaco carbosa, pues bueno, no se obtuvo una buena reducción de la hiperglucemia y esto se vio reflejado pues, en esta gráfica, ¿no? Tuvo un comportamiento muy similar al control diabético. Entonces, esto lo evaluamos durante las 8 semanas y se determinó en el caso de la hemoglobina glicada que en cada una de las semanas que se evaluó, en esta gráfica les muestro en las abscisas el tiempo en semanas para cada 15 días y en las ordenadas el porcentaje de hemoglobina glicada. Observamos que lo que determinamos en la gráfica pasada, es decir, que solamente Farnesol y canagliflozina tuvieron una buena reducción en los picos de hiperglucemia, esto se vio reflejado en los niveles de hemoglobina glicada, es decir, ambos tratamientos redujeron significativamente este parámetro en cada una de las semanas. En el caso de Farnesal y acarbosa, no tuvieron un buen control, pero observamos que, pues bueno, también en el caso de Farnesal no se dispara tanto la hemoglobina glicada, ¿no? Pero lo rescatable de esta evaluación es que, bueno, tanto Farnesal como canagliflozina nos ayudaban a reducir la hemoglobina glicada y esto probablemente a largo plazo nos podría ayudar a que pues se eviten las complicaciones derivadas de la diabetes mellitus y también nos indicaba o era un reflejo de que existía un buen control de la hiperglucemia por nuestros tratamientos. ¿Qué tenemos como conclusiones de este trabajo? Efectivamente, la hipótesis que nosotros teníamos de que la especie vegetal iba a tener actividad antihiperglucemiante, efectivamente nuestro estato etanólico tuvo actividad a 200 miligramos por kilogramo. De las fracciones que se obtuvieron, la más activa fue la fracción clorofórmica a 200 miligramos por kilogramo. A partir de esta purificación, de la purificación de esta fracción, se obtuvieron dos compuestos que fueron nombrados como M1 y M3.
Estos fueron caracterizados estructuralmente como farnesal y farnesol. Ambos productos, de acuerdo a nuestros resultados tanto in vivo como in silico, actúan evitando la hidrólisis y la absorción de carbohidratos a nivel intestinal. Además, todos los resultados que nosotros obtuvimos a partir de esta especie vegetal son de importancia quimiotaxonómica. ¿Por qué? Pues ya que por primera vez se describe la presencia de estos dos esquiterpenos en el género Annonacea, además de que también se les relaciona el efecto antihiperglucemiante. Y por último, bueno, pues los resultados totales obtenidos a partir de esta investigación demuestran la importancia que tiene realizar un estudio fitoquímico bidirigido. ¿Esto para qué? Pues bueno, para la obtención de nuevos compuestos con actividad biológica. En este caso, específicamente para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. A partir de esta investigación y de todos los proyectos que tenemos a partir de la familia Annonacea, hemos publicado una gran cantidad de artículos científicos que están aquí mostrados. Y bueno, el grupo de investigación al cual yo me encuentro adscrito, pues son el Laboratorio de Biofísica y Biocatálisis de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, así como la Unidad de Investigación Médica en Farmacología de Productos Naturales. Esto con la doctora Jessica Mendieta y con el doctor Fernando Calzada. Además, pues bueno, también se realizan diversas colaboraciones con otras instituciones que nos apoyan para pues complementar los estudios de nuestro grupo de investigación. Y bueno, aprovecho este pequeño tiempo para hacerles una invitación a que si ustedes desean hacer algún posgrado, pues bueno, yo me encuentro, también soy parte del posgrado en maestría en ciencias en farmacología, maestría en ciencias de la salud y doctorado en investigación en medicina de la Escuela Superior de Medicina. Y pues bueno, ahí serían bienvenidos si es que quisieran hacer alguno de estos posgrados. Aquí les pongo un QR que los va a redireccionar a mi página de ResearchGate por si tienen interés en cuanto a revisar todas las investigaciones que se han hecho y los artículos que se tienen publicados. Todos están ahí gratuitos para que ustedes puedan tener acceso a toda la información. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y eso sería todo por mi parte. Pues muchas gracias, doctor. Muy interesante toda esta investigación. Es muchísimo lo que nos ha presentado. No me imagino cuánto tiempo se ha llevado desde que empecé a estudiar la planta. Unos 3 Sí, años más, ¿no? pues básicamente sí han sido bastantes años. Varios años. Sí, Pues mínimo yo creo que unos 7, 8 años que hemos estado trabajando con esta planta. claro, sí, toda la caracterización, toda esta parte fitoquímica, muy, muy interesante. Lo que me llama la atención de una gráfica que presentó, supongo que ustedes tenían la cantidad de alimento controlado, pero había bajas, bueno, bajaba, pero después como que subía y luego volvía a bajar. Me pregunto por qué. Bueno, unas veces pues puede ser que los animales precisamente comen un poco de más. Y eso sí, evidentemente se Ya. veía reflejado semanalmente en Ajá, el peso que nosotros controlábamos del alimento. ajá. Entonces, era reflejo de qué tanto comían los animales, ¿no? Y Claro. veíamos que efectivamente en algunos casos, ya que están enfermos de déficit, los mismos animalitos a veces también evitan comer para sentirse mal. Y esto, pues bueno, nosotros veíamos reflejado en los niveles de hiperglucemia, ¿no? Y también en la ingesta de alimentos. Por eso no presenté la parte de la diferencia. Sí, perdón, muchas gracias que me sacó, pero ya regresé. Okay, no hay problema. Ok.
Bueno, pues ¿hay preguntas, muchachos? No sé si tengan alguna pregunta Vanessa, los si nos ayudan. Sí, los participantes. no, sí, sí, sí. Sí tenemos Adelante. para realizar la extracción. ¿Cómo? Perdón, es que no se entendía. ¿Cómo decidieron los solventes para realizar la extracción? Ok. Decidimos utilizar etanol precisamente para poder ayudar a extraer todos los compuestos que estaban presentes en las hojas. Se puede utilizar otro solvente de menor polaridad, ya sea de una polaridad intermedia o una polaridad baja, como acetato de etilo, acetona, cloroformo y clorometano. Pero, bueno, si ya se tuviera conocimiento de los productos que están presentes en la planta, pues puedes dirigirlo, ¿no? Mediante la utilización de un solvente de una polaridad específica. En este caso, como era un estudio que estábamos así como totalmente a ciegas, decidimos utilizar etanol para poder extraer todos los productos y posteriormente empezar a hacer el fraccionamiento y utilizar otros solventes para ir separando los productos de acuerdo a su polaridad. Entonces, precisamente por eso utilizamos etanol. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, como segunda pregunta tenemos, ¿qué método ocupaban para medir la glicemia? Era el método de glucosa oxidasa. De hecho, el glucómetro como tal utiliza ese método y lo único que se hacía era, bueno, tomábamos al animalito, le picábamos la cola con ayuda de una punta de jeringa, se le exprimía un poco la colita para que dejara salir una gotita de sangre y con ayuda de un glucómetro convencional se medía la glucosa. Y esto se hacía al inicio de la prueba y 2 y 4 horas después de hacer el tratamiento. Como tercera pregunta, tendríamos, durante las pruebas in vivo, ¿se identificaron reacciones post-administración de los extractos? Reacciones post-administración como tal, no nos enfocamos en hacer la determinación de ya sea farmacocinética o farmacodinamia de nuestros productos, pero pues bueno, estamos planteando actualmente en ver cuál es precisamente farmacocinética y farmacodinamia tanto de farnesol como farnesal, y ese es parte de un trabajo que vamos a desarrollar con otros alumnos. Juan David Bermúdez pregunta, ¿por qué utilizar canagliflozina como control de CGLT1 cuando se une de mejor manera al receptor CLGT2? Ok. Sí, canagliflozina es un inhibidor de SGLT que no es selectivo hacia tipo 1 o tipo 2, ¿no? Entonces, en este caso, hicimos varias pruebas para determinar si también nos ayudaría a inhibir a los SGLT tipo 1 y pues efectivamente sí lo inhibía. Y de hecho en la literatura, pues bueno, se está totalmente documentado de que no es selectivo. Hay otros pues derivados de canagliflozina con una estructura muy similar, que sí son selectivos ya sea hacia SGLT tipo 2 o hacia el tipo 1. Pero en este caso, pues bueno, por mayor accesibilidad al fármaco, decidimos utilizar este inhibidor. Sí, de Facebook ya no tendríamos más preguntas, doctor. Ok. Tiene su micrófono apagado. Y creo que ya no tenemos más preguntas. Pero muy interesante. Como lo dijo el doctor, pues si alguien está interesado en hacer su servicio social, no sé si acepta estudiantes para servicio social, para prácticas, para posgrado, que puedan contactarlo para que desarrollen esta parte tan interesante. Sí, sí, efectivamente, sí. Todos están invitados, los que estén interesados, a realizar prácticas profesionales, estancias de investigación, hacer alguna, su tesis de licenciatura, o también si quieren hacer algún posgrado,
y quieran involucrar la parte de productos naturales, estamos totalmente abiertos a trabajar con ustedes y están invitados, claro. Sí, muchísimas gracias. Pues muy, muy interesante Gracias. este tema. Al final ya vi que sí conozco la planta. Nada más que Ok. no la asociaba con el nombre, pero sí. Y pues sí es interesante saber lo que comemos, porque lo que está a nuestro alcance, pues nos puede ayudar para la, ¿no? Ujú. Pues no sé si guste dar un mensaje de despedida para ir cerrando, doctor. Sí, claro. Pues, bueno, quiero agradecerles a todos, ¿no? Por haberme escuchado y por la organización de esta plática. Y pues bueno, no me queda más que invitarlos a que sigan estudiando, echándole ganas y eh, pues a que se incentivarlos, ¿no? A que continúen con la investigación en los productos naturales y que vean que la importancia y todo lo que lleva detrás el desarrollo de un nuevo medicamento, ¿no? Porque estas dos moléculas que se aislaron pueden ser, antecesoras, bueno, a partir de Potenciales. ellas pueden desarrollarse nuevos medicamentos para la diabetes mellitus, ¿no? Claro, Entonces, sí. pues bueno, espero que la plática haya motivado a que tengan más interés por esta parte de la fitoquímica y pues muchas gracias a todos por haberme escuchado. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias. Pues invitarlos a que se sumen a esta parte de la investigación de la parte natural, de la parte de las plantas, porque esta es una sola planta. Hay muchas plantas como comentábamos con el doctor antes de empezar, muchas plantas dentro de la cultura mexicana, de la tradición mexicana prehispánica, que se han utilizado por muchos años y que no han sido estudiadas. Entonces, pues hay también un campo aquí de investigación potencial, porque sí hay mucho que se puede investigar, mucho que se puede obtener, muchos resultados, mucha investigación y pues cosas muy interesantes porque se utilizan de manera empírica, de manera, pues ahora sí que conocimiento tradicional, pero pues hay que sistematizarlo, hay que saber pues qué dosis son las que se utilizan, cuál es la dosis efectiva, cuál es la dosis letal, cuál es la dosis tóxica, qué otros productos alcaloides o podemos utilizar quizá para otros efectos, otras funciones para la salud, ¿no? Entonces, pues sí, invitarlos a que si les llama la atención esta parte, los productos naturales, de las plantitas, pues se sumen, aquí está el doctor, y si no, pues también nosotros tenemos aquí en la UAM áreas de investigación potenciales, y pues muchísimas gracias, doctor, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana. Le agradecemos que haya compartido con nosotros esta parte tan interesante de su investigación. Su constancia se le hará llegar vía correo electrónico. Nada más le pedimos un poco de tiempo porque como estos son un ciclo de seminarios, se harán hasta que terminen los seminarios. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya les dejé la liga de registro en la sala de Zoom y en Facebook. Pues muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Cuídense, está haciendo muchísimo calor, hidrátense muy bien, si pueden no salgan o salgan con sombrilla, paraguas o pónganse protector solar para que no les afecte. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde, buen provecho. Hasta luego. Gracias a usted, doctora. Hasta luego. Hasta luego.